Bueno, pues primero de todo, buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir. Yo me llamo Raúl, soy un librero de aquí de Casa del Libro, que llevo ya unos añitos, casi 20, trabajando en Casa del Libro de Gran Vía, que es donde estamos y donde vamos a tener esta charla coloquio, un programa más de la serie de A Doble Espacio. Es una serie auspiciada por la Asociación de Editores de Madrid. En ese sentido quería dar las gracias a Manuel González, el presidente de la Asociación de Editores, porque la verdad es que cuando nos ofrecieron la posibilidad de hacer y albergar este evento, también Casa del Libro siempre se ha sentido un poco en deuda con todos los editores de Madrid. Y ya, por otro lado, nosotros teníamos ya ese sentimiento de necesidad de, dentro de los encuentros que hacemos en la librería, hacer algo especial, ¿no? Y espero que sea aprovechar esta oportunidad y que sea el primero de muchos. Así que lo primero era expresar esto, ¿no? El agradecimiento a la Asociación de Editores. Nos acompañan dos amigos de la librería, podemos decir. Voy a presentarles así porque son dos grandes lectores. Lo primero, que para nosotros es lo más importante, por un lado Pablo Cosín, que es el editor de Ediciones Morata. Él entró a trabajar en la editorial, yo creo que en 2006, acabó dirigiéndola y siendo el alma pater, voy a decir, de la editorial a partir de 2016, y también a la sazón es el vicepresidente de la Asociación de Editores de Madrid, también por ello está aquí hoy. Y por otro lado, Javier Urra, amigo de la librería. Tengo una hoja para presentarle, siempre que tenemos algún evento con él, nos ha acompañado ya en muchos. Es muy largo, ¿no?, presentar a Javier Urra. Bueno, voy a leer solamente dos cosas: psicólogo forense de la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid, doctor en psicología, en la especialidad de psicología clínica, especialista en psicoterapia, fue defensor del menor. Esos son tres ya. Voy a seguir un poquillo solamente. Patrono de UNICEF también fue. Y bueno, para lo que nos toca ahora la conversación de hoy, él primero fue autor de Morata y acabó dirigiendo una colección de la editorial Estrategias de Prevención y Afrontamiento. Bueno, yo para comenzar tengo que confesar que he estado viendo los vídeos anteriores de otras sesiones de otros programas de A Doble Espacio. Y recuerdo uno que me gustó mucho, algo que dijo Luis Alberto de Cuenca, y lo dijo como de pasada, y él comentaba que el anonimato, lo dijo así, ¿no? Fue una frase como que me chocó, dijo: el anonimato es el estado más elevado que puede tener un autor. Y claro, es cierto, ¿no? Porque los autores pueden tener cierto rendimiento por su trabajo, quiero decir, económico, o pueden llegar a tener una satisfacción pues intelectual o artística, pero también reconocimiento público, y muchas veces pues son muy admirados. Pero en el caso del editor, el estado del anonimato es un estado natural en él, nadie les conoce, ¿no? Y son como el primer eslabón de lo que se conoce como la cadena de valor del libro. En ellos comienzan todos, son los héroes, digamos, de esta historia del mundo del libro, y son anónimos, ¿no?, la gran mayoría, ¿no? De ahí nuestra alegría el comenzar hoy, ¿no?, con una, yo supongo que muy estrecha relación con los editores de Madrid. Quería preguntarte qué le lleva a una persona de forma anónima a llevar una editorial con todo lo que conlleva, ¿no? Esa falta de reconocimiento público muchas veces, pero quebraderos de cabeza, horas de trabajo. Bueno, esto, en primer lugar, Raúl, os agradezco también a ti, Javier, el haber dicho que sí a un acto que no es un acto comercial, es una decisión que tomamos los editores de Madrid de intentar tener no un protagonismo personal, sino seguir en el anonimato personal, pero sí que la profesión de editor se conozca más, ¿vale? Yo soy el vicepresidente de la asociación y entonces me apetecía participar en un coloquio como este, pero además coordino a la Comisión de Pequeños Editores, que en Madrid somos, pues no sé si casi 200, ¿vale? Porque Madrid representa, yo creo que a la mayor riqueza editorial de España en cuanto a diferentes editoriales pequeñas. Aquí nos acompañan algunos
algunas personas, estoy viendo a Juan Carlos, también he visto a Genara y otros editores pequeños, que intentamos de alguna manera pues considerar que esta profesión tiene sentido. ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. Es decir, yo decidí en año 2016, ante una situación de cierre de la editorial, de una editorial que cumplirá 95 años el año que viene, que eso no podía ser. Pero fue una decisión que también venía por la responsabilidad de que hay autores, y Javier lo puede saber, cuántos años dedica a hablar o a conocer un tema. Entonces, cuando uno ha visto y tiene esa relación con los autores, que son 5 años, 10 años dedicados a investigación o experiencia profesional, y que al final cristaliza en un libro, que lleva bastante tiempo, y te entregan eso, los editores tenemos el honor y la responsabilidad. Por un lado, el honor de poder estar en contacto con los más sabios de un tema que nos pueda interesar, y la responsabilidad de eso que no muera, que siga. ¿Vale? Y eso es una función social. Entonces, esa locura, porque al final es una locura pasional, y yo creo que es lo que hace que lo que mueve a los hombres y a las personas a hacer cosas. Y esa fue la decisión de que ahora mismo pues ya lleve 3 años con la editorial, bajo mi auténtica y total responsabilidad. ¿Y cómo fue la entrada en escena de Javier Urra dentro de la editorial? Primero como autor, pero luego como director de colección, ¿verdad? Pues el Javier podrá contar algo, porque resulta que, claro, al final la red de autores te lleva a otros autores. Yo siempre digo que la editorial y las editoriales son lo que los autores y la sociedad va creando, no es únicamente una idea de una persona, ¿no? Entonces resulta que otro amigo común, que es director de otra colección, Roberto Pereira, de una colección de terapia familiar sistémica, me pidió por favor que le enviara uno de sus libros a Javier. ¿Vale? Al poco tiempo Javier me llamó y dice: Paulo, quiero hablar contigo porque quiero una propuesta que me gustaría que valoraras. Y así se inició la primera relación, y fue el libro que ya podemos presentar y que está aquí, que es el de Nostalgia de Más Allá, que para Javier pues representa lo que creo que lo puede expresar él mejor. Sí, bueno, solamente voy a decir una cosa, es que Javier es alguien que se hace rodear, cuando va a hacer algo, se hace rodear, es muy humilde, o sea, yo Nostalgia me lo enseñó antes de publicarlo para ver qué me parecía, y yo decía, pero bueno, vamos a ver quién soy yo, ¿no? Pero no me extraña nada lo que dice Paulo, ¿no? Porque es alguien que se rodea de grandes profesionales, no lo digo por mí, lo digo en el mundo de la psicología y en su colección, ¿no? Y saca de todos lo mejor, porque todo el rato son palabras de ánimo hacia, venga, vamos a hacer algo maravilloso, vamos a hacer algo, y en su colección es así, ¿no? Ahora podrá hablar de ello. Bueno, nada, lo primero darles las gracias a ustedes por estar, porque es lo esencial, lo importante es el otro, ¿eh? Que ustedes estén aquí es esencial. Los libros se escriben para que alguien que muchas veces no conoces lo lea. Darle las gracias a Raúl porque sí es un sabio de los libros, es un hombre que lo vive, que se esfuerza, que cree en esta casa, que si cuando se restauró de nuevo había algún error, lo sufriste porque querías mejorarlo. Es decir, que tú ves en el lector algo mucho más que un cliente. Y luego, yo he escrito 55 libros, todos con pluma, porque soy un tipo que duerme poco, soy el que lleva la lucecita en el avión, ese pesado que va leyendo todo el tiempo, y si la vida me decidiera hoy que no puedo, tengo que optar entre escribir o leer, optaría sin duda por leer. Creo que leer es una gran suerte, ¿no? Aquí nos acompañan desde gente que está haciendo la tesis doctoral hasta sociólogos súper reconocidos, bueno, muchísima gente, compañeros que han trabajado en centros de reforma. Yo creo que hay tanto que trasladar, tanto que aprender, y España no lo sé de otros lugares. Es un país muy ahora difícil. Tú vas a hablar a la COPE y te dicen, ya, pero te escuché el otro día en la cadena SER. Entonces, enseguida te encajan. Y yo soy un tipo que jamás nadie me encajará. No hay quien me vaya a encajar porque no lo voy a admitir, porque no firmaré nunca una exclusiva. Y yo he tenido la suerte de publicar en Planeta, en Espasa, en Penguin, en Aguilar, en Morata. Pero Morata, la diferencia que no la ha querido decir Paulo, es que yo fui a Paulo. Primero porque un editor, Raúl, lo decías tú, también es algo más que un editor.
no voy a desvelar la realidad de la persona que me acompaña como editor, pero Carmen no me quitará la razón cuando digo que dos casas que tenía Paulo ya no los tiene, los vendió para poder hacerse cargo de una editorial. Bueno, eso es una persona que es generosa, es una persona que ayuda a la cultura, igual que yo hago cosas que un editor no lo entendería muy bien, pero Paulo sí. Paulo, cuando te hace un contrato, no dice contrato con el autor, sino dice, en la feria de libros, siendo tal día, firmamos. Bueno, eso es darle poesía a la vida, eso es darle ilusión, eso es darle color. Y yo, de todos los libros de esa colección, cojo y a todas las provincias de España mando algún volumen gratuito, para que las bibliotecas lo tengan. Eso no es muy bueno ni para el editor, ni muy bueno para el que tiene una librería para vender, pero lo que es importante es que la gente lea. Es que el 40% de la población española no lee nada, grita mucho y eso asusta. Lo que hay que hacer es reflexionar. Y es más, no quiero desvelar nada, pero estamos planteando ver cómo es nuestra sociedad española, no solo a título de individuo, sino a título grupal. Y de ahí nació un libro. Hay libros que se hacen muy fáciles. Yo he escrito algún libro que dice la gente, joder, qué bien escribe Javier, parece que habla. Y es que no lo he escrito, lo he dictado. Y entonces, claro, es un libro oral. Pero este libro que decía Paulo, que es importante para mí, ha llevado 12 años de trabajo, Nostalgia del Más Allá. Fíjate si será importante que la portada está mi nieta. Y luego dentro ya un hombre ya más mayor que soy yo, en un pueblo perdido que es Alcolea del Pinar. Nostalgia del Más Allá es nostalgia por lo que no veremos. Y ojalá sea así, porque lo que sería terrible es que no lo vea mi nieta. Es decir, uno tiene que saber cuál es su temporalidad y por lo tanto aprovechar. Yo creo que se leen, yo calculo unos 60, 70 libros por cada libro que escribes. Y luego tienes en el otoño de la vida. Yo estoy en mi otoño de la vida y no es lo mismo Joaquín Lainez cuando escribíamos sobre el Tratado de Psicología Forense que cuando hemos escrito libros sobre educar o cuando uno aprende con Noemí, que está ahí en la tertulia de Justicia y Utopía el primer jueves de cada mes en el Café Gijón. Y ahora quiero escribir mucho una colección. Y acabo. Lo que le pedí a Paulo, y se lo dije por fascículos para no asustarle, es hagamos una colección que sea la huella del dolor. La huella del dolor, que es estrategias de prevención y afrontamiento contra la violencia de género. La huella del silencio, estrategias de prevención y afrontamiento contra el acoso escolar. La huella de la desesperanza, que es el tema del suicidio, y la huella de la despersonalización, que entonces hablamos de sectas y grupos fanáticos. Y ya está en cartera uno sobre el síndrome por déficit de naturaleza. Quiero que el editor sepa que tengo en la cabeza 9 libros en total y espero que los podamos editar. ¿Para qué? Para que ayude a mucha gente. Pero yo tengo la suerte de no ser anónimo, de aprovecharlo, de ser valiente e ir un día a Sálvame Deluxe, aunque yo sé que ustedes no lo ven, para hablar de temas que me parecen importantes, porque un libro, si vendes 30.000 libros, es un éxito. En un programa de esos te ven 1 millón de personas que no leen y hay que llegar también a ellos. Pero yo pongo mi nombre, pero son libros escritos, Raúl, por muchísima gente que están en la página de agradecimientos y son los verdaderos autores. Es una de las cosas que también en Casa del Libro a veces bueno, tenemos que hacer autocrítica, pero de verdad que donde está el futuro es en la gente que no lee. Claro, es que es muy difícil, ¿no?, llegar a esa gente, pero es ahí donde está la función del editor. Y quería decir, bueno, creo que ya Sí, bueno, comenta. Sí. Me parece interesante. Creo que la situación de los lectores ha evolucionado en los últimos años. Estamos viendo, el Morata ha publicado siempre el libro muy académico, de contenido bastante riguroso, son muchos años, y lo que está sucediendo es que en las universidades se recomienda muchos fragmentos, pero las librerías en las universidades están desapareciendo. Entonces el reto para los editores es cómo llegamos con un contenido interesante, pero de una manera comunicativa diferente. Entonces hay unos retos que son tecnológicos, digo, pues hagamos audiolibros. Hay otros retos que también son tecnológicos, que vamos por el vídeo. Yo sigo creyendo en la posibilidad de una reflexión, de una lectura, ¿vale? Porque el proceso de lectura
y ahí tenemos varios autores psicólogos sobre cómo se aprende de psicología del conocimiento, es un proceso reflexivo, ¿vale? Entonces, es importante que tengan esa reflexión. Ahora, ¿cómo se lo damos más digerido? Entonces, empezamos, por ejemplo, con unos libros en formato cómic. Entonces, hay un libro sobre enseñar, la tarea de un maestro, en formato cómic. Entonces, y estamos llegando a un público que quizás, con el mismo rigor, que le está hablando de personajes como Dewey, y se lo está diciendo en un cómic. Vale. Lo mismo pasa con esta colección. Una de las cosas que me gustó de Javier es que es muy buen comunicador. Entonces, tenemos libros de feminismo, y hay muchos que no llegan al público. Entonces, buscábamos también que hubiera algún libro que hablara de las cuestiones de violencia de género en un lenguaje muy claro. Y eso es un poco lo que hemos ido viendo. Es decir, que el libro de violencia de género, ¿vale?, es un libro que ya, porque tenemos que trabajar el formato. Y aquí ya viene un poco una de las cuestiones que yo quería decir. Esto es una labor artesanal. Es decir, Javier lleva 12 años pensando en un tema, tiene una serie de conocimientos, tiene una serie de contactos de personas que saben, y ahora hay que hacer que esto tenga un formato digerible, ¿vale? Entonces, bueno, pues pensamos en un formato más amplio, caracteres más amplios y demás. Pero fuimos más allá. Si resulta que hay una serie de personas que están colaborando con Javier, de alguna manera hay que agradecérselo. Y entonces, en una conversación, que Javier se acordará, y bueno, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer para agradecerle a estas personas? Yo les quiero enviar un libro. Y hablamos, digo, pues hagamos una edición especial para las personas que han colaborado. El siguiente paso es hablar con el impresor. A ver, impresor, ¿qué podemos hacer especial? Entonces ahí está la tecnología de la impresión. Y entonces dijimos, bueno, pues hagamos unas guardas. Y entonces imprimimos un papel, vistiendo al libro, para que esas personas sientan de alguna manera el agradecimiento de haber colaborado. Hicimos una impresión, una edición especial, firmada por Javier, ¿vale? Todo esto, y a donde quiero llegar, es que es un proceso de artesano. Es decir, cuando un pintor, hoy son los 200 años del Museo del Prado, resulta que ha plasmado una serie de colores para expresar algo, ha tenido en cuenta la paleta. Cuando un autor llega aquí, pues cuenta con las palabras como recurso de comunicación natural, y además tenemos el papel, tenemos la cubierta, tenemos, aquí está Sagrario, que ha sido la persona que ha hecho la maquetación, ¿vale? Pero también tenemos un fotógrafo, ¿vale? En este caso es mi hermano, que ahora mismo no está aquí presente porque está haciendo fotografías en Kenia. Es un fotógrafo, en mi opinión, bastante bueno, que tiene la sensibilidad de qué podemos poner en una cubierta de violencia de género, ¿vale? Lo interesante de esto es que este libro está llegando a ayuntamientos que están haciendo labores sociales con mujeres para tratar la cuestión de violencia de género. Y próximamente, por ejemplo, en Aldea de Calatrava, pues van a utilizar esta imagen para poder trabajar con mujeres, van a pintar zapatos y van a expresar lo que eso significa. Y como no sé si todo el mundo lo sabe, voy a explicar lo que significan los zapatos rojos. Dice, fotografía de la cubierta inspirada en el proyecto Zapatos Rojos, que fue impulsado por la artista mexicana Elina Chauret como una instalación colectiva de arte público y reivindicativa en la que un grupo de mujeres de diversas nacionalidades, etnias, situaciones personales y profesionales se reúnen para exigir medidas contra la lacra social de la violencia de género. La muestra echó a andar en 2009 en Ciudad Juárez, México, una localidad especialmente castigada por esta violencia y ya ha pasado por un sinfín de ciudades del mundo. De alguna manera, este libro tiene ese sentido social. Javier puede contar la experiencia cuando intentamos divulgarlo en México. ¿Vale? Sí, perfecto. ¿Has visto, Raúl, que es que nosotros nos hacemos esto y hablamos en estéreo? Pero, bueno, no, pero cuando dices buen comunicador, lo que tienes que hacer es presentar el libro hacia arriba para que te vean los de atrás. Mirad, es una imagen estupenda, ¿no? Ahora, a veces el editor, a veces el autor se confunden. Y entonces dijo Paulo, ¿por qué no vas a México? Y a mí en México, oye, tengo mi conocimiento. Y vinieron los medios de comunicación. No me dejaron hablar de violencia de género. Fui a las universidades en México, hablé de este libro. Bueno, aquí creo que se publicaron 1.500 libros, 1.500 volúmenes. En México, corrígeme, creo que es similar. No vamos a decir cuántos se han vendido en México. De pena. Pero ya hemos aprendido por qué. Porque una mujer en México no se atreve hoy a llevar este libro a su casa.
Esa es la realidad. Es decir, España, que tiene la tragedia de la violencia de género y que todos los años mueren a manos de su pareja o su expareja 52 como media, se mantiene así año tras año. En México, que tiene el doble de población que España, mueren, no me voy a equivocar con el número, 2.500 mujeres año. Es decir, hay otras realidades. Entonces, bueno, hay que verlo. Yo tuve la gran suerte de ser invitado por el Congreso de los Diputados, una de las 52 personas expertas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y todo eso te permite tener esos conocimientos y esa realidad. También decirles una muy buena noticia. Cuando tú llamas a las fuerzas de seguridad, cuando tú llamas a profesionales expertos, y dices, para este libro podríamos reunirnos, podríamos almorzar, podrías mandarme material, todo el mundo te dice, ahora mismo. Es que creerme en la colección, yo no conozco una persona que no me haya dicho no o no tengo tiempo. Eso no ha pasado. Por lo tanto, esto también hay que saberlo. Por lo tanto, la gente, si le dan la posibilidad de ser buenos, somos buenos. Y de hacer cosas por la sociedad y por cada ciudadano en general, pues también lo es así, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es importante y es un lujo. Porque yo lo que transmito, Raúl, es ¿cuál es la última pregunta que nos haremos el último día de nuestra vida? Y la respuesta es, yo no creo que sea he sido feliz, que es a ratos y de bienestar, ¿no? Creo que es un poco para quién he vivido, para qué he vivido. Y en un mundo que llegué, que no sé muy bien por qué y cuándo me voy, que tampoco depende de mí, hice lo que podía hacer. Bueno, y este tipo de colección merece la pena. Entonces, estar con un editor que es apasionado, luchar cada cosa. Pero ahora veo yo a mi prima María Puig, que es catedrática de nutrición en Vitoria. He perdido 23 kilos, pero no todo se debe a ella. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando te reúnes dices, oye, y con mi equipo y el laboratorio y lo que podría hacer? Es decir, la gente sí queremos hacer las cosas bien en general y creo que un libro es un material que es una gozada. Y dejar los ojos para corregir, pensando en que el lector no encuentre una rata, es esencial. O sea, yo nunca encargaré a alguien que haga la revisión de un libro, porque me parece que es algo tan personal, y encontrarlo en un sitio. Y acabo, la primera vez que fui a Buenos Aires, encontré un libro que era el Manual de Psicología Forense, y lo firmábamos Blanca Vázquez y yo mismo. O sea, esas librerías magníficas que tiene Buenos Aires. Y me fui con Araceli, mi mujer, que también me acompaña, caminando, y al rato dije, no es así, no lo voy a hacer. Pero Raúl, no pude. Volví y saqué un poco el libro para que se viera más. Es decir, al final es un hijo, sí. Si hubieras trabajado en Casa del Libro, verías que constantemente ocurre eso. Y creo que es un autor, por una media de unos 10 minutos o así, está moviendo sus libros y cambiándolos de sitio y poniendo en una zona que más se ve, y detrás viene otro autor que tapa ese primero y pone sus... Yo eso suelo es hacer habitual eso, y hay que entenderlo. Lo hago cuando voy, lo hago y luego le mando la foto a los autores. Mira, aquí están. Porque otra cosa, eso sí quería también lanzar una lanza para también por las librerías, ¿no? Porque de nada serviría todo esto que estamos haciendo si luego alguien llega a una librería y no lo ve. Entonces, este tipo de temas, o estamos todos unidos, o al final no hay visibilidad. Entonces, cada vez esto es más complicado. Y por eso yo agradezco cuando vengo a Casa del Libro y voy a una sección de psicología, voy a una sección de educación, de sociología, y de repente ves que tienes algún libro, ¿no? Algún libro que sabes que va a tener una rotación pequeña. Es decir, porque si nos vamos a unas publicaciones democráticas, es decir, de aquello que más se vende, pues ya sabemos lo que se vende. Pero entonces, seguimos actuando así, entonces, ¿qué tipo de lector acabaremos teniendo? Y qué tipo no solamente de lector, sino de personas. Entonces, aquí estamos todos juntos, entonces yo me alegro mucho de que en Casa del Libro eso suceda, y lo mismo sucede en otras pequeñas librerías independientes también, y por eso quería yo agradecer en esta cadena que estamos comentando, agradecer vuestra labor, Raúl. Bueno, gracias a vosotros, porque, bueno, primero por editar los libros, por escribirlos, y luego está nuestro trabajo. No voy a decir que son, porque nosotros no tenemos problemas, lo que tenemos son situaciones. Ahora estamos viviendo, el mundo del libro está viviendo, bueno, está en la situación en la que está. Ya en 2013 yo recuerdo que vivimos, bueno, igual que había una burbuja del ladrillo, había una burbuja de la edición, se editaba mucho, las editoriales
además por su propio funcionamiento con las distribuidoras, bueno, respondían a las devoluciones, y hoy en día se sigue haciendo, ¿no? Con más devoluciones, se publica mucho, hoy todo el mundo publica. Si antes, y hablo de antes de que yo naciera, había un desierto, ¿no? Digamos, de libros, o de autores, ahora también es difícil encontrar buenos libros, pero porque lo que hay es, digamos, voy a decir, un jardín rico, lleno de muchos frutos, algunos mejores que otros, sí, vamos a decir, pero encontrar lo bueno es difícil por la cantidad también, entonces ahí los libreros por eso vuestra tenemos labor, que prescribir e intentar, claro, enterarnos, a veces no damos abasto. Vuestra, ¿no?, labor de selección, sí, y yo dejaría una pregunta para el público para luego, no para ahora. O sea, en lugar del público preguntarnos a nosotros vamos a preguntar al público, ¿no? Porque al final uno no sabe, o sea, la Feria del Libro de Madrid, que es la feria más importante, yo creo que del mundo al público, ¿vale? Y es algo que defendemos libreros, editores, es un momento donde hacemos mucho contacto con los lectores, entonces se te vienen y se acercan, y entonces vas preguntando, y entonces esto es lo que yo también quiero que surja después, es decir, ¿tiene sentido que se publique mucho? Es decir, porque cuando hablamos con libreros dicen, no, es que los editores os habéis vuelto locos, se publica muchísimo. Y claro, yo soy de la tesis que eso es rico. Es decir, una sociedad que publique mucho, ¿vale? Habrá cosas mejores, peores, es una sociedad que atiende una riqueza de interés cultural y científico, intelectual, y por tanto eso siempre será positivo, eso nunca puede ser negativo, ¿vale? Entonces, esa pregunta la dejo para que después el público que intervenga, ¿qué opinan? Si les parece eso positivo o negativo. Y también les mando otro reto, y es un poco el sentido de este diálogo, y es si no somos capaces de convencer a la sociedad de que esto es importante, las editoriales desaparecerán. O sea, esto es una tendencia, es decir, las librerías desaparecen, las editoriales, si no hay librerías y si no se venden libros, también irán desapareciendo, y al final quedará pues aquellos supervivientes que editarán aquello que la gente quiere comprar. Entonces, el reto es un reto de todos. Por eso aquí hay representantes de Cedro que luchan contra la piratería y han venido aquí a escucharnos, y entonces les agradezco también mucho su labor, pero también es importante que desde la sociedad valoremos que muchas veces cuando le dices a alguien, este libro cuesta 20 euros, dice, ¡qué barbaridad! Y es un poco lo que estamos intentando enseñar, que el trabajo de 15 años de un libro que va a tener una cadena que es complicada, porque llegar hasta la librería es complicado, porque el distribuidor tiene un 50%, porque el librero tiene un 35%, porque el autor se lleva un 10%, porque los costes de impresión están en el 6, en el 7, en el 8, porque llegar ese libro a América cuesta muchísimo, porque los contratos de derechos en avance para una traducción cuestan 2.000, 3.000 euros, porque una traducción te vuelve a costar otros 3.000 euros. O sea, esto es de lo que estamos hablando. Y esto, muchas veces, yo pongo el ejemplo, cuando alguien piensa en el lince ibérico y se ha muerto un lince ibérico, es un drama social. Y me parece bien. Cuando desaparece una librería, desaparece una editorial, nadie se lleva las manos a la cabeza. Y eso también debe ser un drama social, y es un poco lo que yo reclamo, y ahí dejo después para el coloquio quien quiera. Sí, no, yo solamente voy a responder una cosa brevemente, que es, desde el punto de vista, esto ya personal, yo creo que nosotros, bueno, que publicar mucho, ¿no?, y seguir publicando más y más en ocasiones es infructuoso, es estéril, y lo que sí que necesitamos es más gente que lea, ¿no?, y que reflexione, y que sea crítico con lo que lee, ¿no? Eso es lo que nosotros los libreros necesitamos, yo creo que también los editores y los escritores. Bueno, esto es personal, ¿no? Pero sí que es lo que yo, donde lanzaría el objetivo, ¿no? Pondría el foco, es que necesitamos que la gente lea, y no aumentar ventas de libros, porque, bueno, al fin y al cabo es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, yo hay que decir dos cosas. Uno, ahora todo el mundo se anima a escribir. Hay gente que escribe y no lee, lo cual es muy sorpresivo. O sea, este es un tema. Yo soy profesor en la facultad y a los alumnos le dices, este es un buen trabajo, profundice y te dice, le hago otro. Es decir, les cuesta mucho.
En junio tuve una situación que me llamó mucha atención. Le llamo a una alumna, digo, oiga, ha copiado usted 60%, parece un ministro. Y entonces no dice nada, dice, ¿y qué va a hacer? Digo, hombre, le voy a poner la nota. Digo, ¿sabe usted lo que es la cerveza sin alcohol? Dice, sí. Digo, pues eso es lo que le voy a poner, 0,0. Pero es que llega esa tarde y me pone un mail y me dice, mis padres quieren verte. Claro que lo resolví en 2 palabras, yo no. Pero vamos a ver, o sea, quiero decirte, claro que hay una cuestión. Segundo, hay gente que nos duele mucho que se cerrase para 2. Es que lo iba a decir ahora. Con Chechu. Es que yo recuerdo que ibas a ver a Chechu y decías tal cosa y te decía, con esos ojos que ya no veían, mira a mí ese libro entre la página 150 y 200, ahí tienes el tema. Y estaba. Y le decías, o tal libro, y dice, no lo tengo, lo pido a Gran Bretaña mañana, pasado mañana lo tienes. Y no te cobraba el coste, es decir, era una relación no de otros lugares, que no es este, que te dicen, está agotado, no, lo que pasa es que a usted no le interesa o no lo busca, esa es una realidad, por lo tanto, y luego yo creo que decía antes Paulo algo que es importante, lo minoritario es esencial. Yo, defensor del menor, el primer premio que dimos fue a Fernando Argenta. Fernando Argenta, que tenía un programa, varios programas de radio, uno de ellos, todos de música clásica, el conciertazo, etcétera, le quitaron el programa y se murió. No digo que sea causa-efecto, pero el disgusto que le pegaron, bueno, dice que lo veía un 2%, pero necesario. Es decir, es que si no vamos bajando el nivel a tal punto que hay editoriales importantísimas que yo les he dicho, oye, mira, los sentimientos son un material inflamable. Y dice, no se entiende. Yo, ¿qué es lo que no se entiende? Los sentimientos son un material inflamable. Dice, mapa sentimental. Oye, no es exactamente eso. Entonces, claro, si rebajamos la calidad, y eso te pasa, con Paulo no pasa. Pero escanciar una idea, no, solo se escancian las manzanas. Bueno, déjame que haga una metáfora, porque si no, entonces si vais a los colegios actuales, hay rostros que ponen ira, alegría, perplejidad, para que los niños sepan qué sienten, porque no saben expresarlo. Y entonces, claro, y decía Vygotsky, y decía mi gran amigo Ángel Rivière, que murió y que es el gran experto del autismo en España, no hay más pensamiento que lenguaje. Pensamiento y lenguaje van de la mano. Por lo tanto, si vosotros pensáis hoy que os quitasen los libros, es que nos habrían amputado algo esencial para la imaginación, Y yo cuando un joven dice, me aburro, yo me doy la vuelta y me voy. Parece ser que Cervantes escribió el Quijote en la cárcel. O sea, no pudo llegar más lejos, no pudo gustar más de la palabra, del mensaje, de la locura del vivir. Entonces, yo creo que hay dos tipos de personas. Los que intentamos hacer el bien y los que intentan hacer el mal, que por cierto, esos son imparables. Pero luego están los que leemos, y la gente, Raúl, que lee, leemos muchísimo. Y los que no leen, nada. Pero hay gente que dices, tú lees y te dice, yo no, como diciendo, cuidado, que no esté contaminado. O sea, este es un gran problema, ¿no? Quería aprovechar ahora que, bueno, viendo cómo la relación que tenéis, quería preguntar a la hora de sacar un libro adelante, o bien una obra de Javier o de la colección, otros autores, ¿cómo es trabajar con Javier? ¿Se deja aconsejar? Sí, la relación, o sea, para mí los autores, está aquí también otra autora muy amiga y muy querida, que es Montse Sanui, y que ha venido a vernos, y lo que sucede, también está Manuel Menor, que también es autor de Morata, y la relación con los autores es como la relación con los hijos, que tiene que ser personal, y todos se tienen que sentir queridos. Entonces, la relación con Javier, y si no es así, pues no serían autores por lo menos que tengan una relación conmigo. O sea, si un autor es muy exigente, muy divo y tal, digo, esa relación no me interesa. Entonces, la relación con Javier es así, es una relación personal, es una relación de amigo. Y cuando tienes una relación de amigo es una relación de confianza. Y si no existe confianza en un momento donde alguien se desnuda, pues no puede continuar una relación. Lo podemos llevar al lado erótico, pero en el caso, y siguiendo con la metáfora, un autor como es Javier, en Nostalgia al más allá se desnuda. Y se desnuda en sus pensamientos, en su ideología, en sus reflexiones, en su vida, en su familia. Y eso yo lo trato con mucho respeto, pero también tengo mi opinión. De tal manera que lo que
es entretenido en una labor de edición, y es un poco lo que mueve la pasión, es que tienes contacto con gente de un nivel espectacular. Y eso, por un lado, acompleja, porque digo, bueno, pues yo nunca voy a estar a la altura de todos los autores. Pero por otro lado, desde ese complejo, lo podemos transformar en humildad y en ganas de saber. Entonces, desde esa relación, yo intento, al menos, decir, oye, yo sobre esto pienso esto. ¿Qué sucede con un autor muy divo? Pues dirá, tú no eres quien para pensar. Ese tipo de autores a mí no me interesan, porque eso no es pasional, no es una relación personal, ni de amistad, ni de intimidad. En el caso de Javier, la relación es así, de tal manera que podemos estar a las 7 de la mañana, él escribe a las 3, yo a las 6, bueno, como sea, y Carmen lo conoce bien, y dice, ya tenemos aquí un mensaje de Javier. Y estamos hablando de algo del libro, del siguiente libro, de una corrección, y eso es lo que lo hace especial. Es que hay autores que después de trabajar con un editor, el editor ya no es igual, el editor Nunca, ya no nunca. No, ¿verdad? Nunca, nunca. Es decir, yo, pues con cada libro, pues me enriquezco. Y si no es así, no publicaríamos ese libro. Entonces, con los libros, por ejemplo, hay un tema que a mí me interesaba mucho, y es aquí un poco también lo que coincide. O sea, una editorial es lo que los autores te van proponiendo y lo que uno tiene también sus inquietudes. Entonces, cuando estábamos hablando de la colección, violencia de género apareció muy rápido, y además me llamó Javier y dijo, pues es que he estado en una conferencia, he hablado con una mujer que me ha impactado. Hay que publicar sobre violencia de género. Y luego conoce casos de acoso. Hay que publicar sobre acoso. Pero en el caso de suicidio, claro, el suicidio, cuando hay gente que dice, no hablan de que ha muerto. Está la gente acomplejada por el tema del suicidio. Y seguro que si pensamos aquí, hacemos otra pregunta, ¿cuánta gente conoce cercanas, amigos, familiares, amigos de amigos que se han suicidado? En mi experiencia personal, varios. Pero eso sucede en muchos. Pues ante esa inquietud, ¿hay que publicar un libro de suicidio? ¿Lo vamos a vender? Javier sabe que no. Yo sé que no. ¿Hay que publicarlo? Sí. Entonces, si no estamos de alguna manera conjuntamente en una intención de darle a la sociedad un tema, la relación no existe. Entonces, por eso la relación es muy intensa, siempre con un autor, sobre todo en temas de estos tan fundamentales. No estamos hablando de una pastelería, sino estamos hablando de suicidio, estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de sectas y muchos más que tenemos en mente. Entonces, cuando hablas con alguien a este nivel, ¿cómo puede ser una relación? En conclusión, para mí sería que funcionamos con convicción, con congruencia, con coherencia. Es decir, no es a demanda de, sino qué es lo que nos apasiona a ambos, ¿no? Y entonces, claro, sale lo mejor posible, porque lo creemos. Aun entrando en terrenos conflictivos, recordar a Pilar Salarrullana, etc. El otro día me decían en la radio, oiga, ¿me puede usted decir una secta? Digo, de sectas, pues sí, la cienciología. El Ateneo de Madrid no permite que haya gente, nuevos socios, porque la cienciología quiere comprarlo. ¿Eso supone que te van a llevar a juicio? Pues muy fácil. O sea, porque sé lo que hay detrás de las sectas. Es verdad que uno tiene sus amistades en la fiscalía, etc. Pero quiero con eso decir que te metes a veces en terrenos que son escabrosos, que tienes muy poco que ganar, pero ¿ganar qué? ¿O perder qué? Claro, o sea, lo esencial en la vida es eso. ¿Me dejas que cuente una anécdota muy buena, Raúl? Yo que me gusta la palabra y hablar, y parezco argentino, pero la mejor lección me la dio una palabra con una conjunción. Era la época mala, ETA mataba un día sí y otro no, y yo estaba en San Sebastián con un hombre sabio, ese sí era un hombre sabio, Antonio Beristain y Piña, catedrático, Derecho Penal, tenéis libros suyos. Y bueno, como buen jesuita le gustaba comer en sitios agradables. Y en Pamplona, en San Sebastián, se come bien en los primeros. Y entonces había unos jóvenes haciendo un escrito terrible en euskera. Con elegancia él fue, se dirigió y les dijo lo que les tenía que decir. Subimos, y después de esa pintada, y yo en el restaurante me tocó de espaldas a la puerta. Y le dije, Antonio, ¿y si suben ahora y nos descerrajan 2 tiros? Y me dijo, ¿y? Esa es una lección vital.
qué? O sea, y yo les pregunto a ustedes, ya es la tercera pregunta que les hacemos, ¿antes de nacer estaban mal? Pues entonces, o sea, lo que quiero decir, hagamos lo que creamos que hay que hacer. Y yo tengo la suerte de tener un magnífico amigo, que es Paulo Cosín, una mujer que es Carmen, su mujer, que también corrige los libros, que también se sienta a participar en qué portadas, que hemos estado con Marisa, que es mucho más que mi secretaria, es decir, cosas que luchamos, creemos, y que luego pongo a prueba porque se lo dejo encima de la mesa a mi mujer para ver si lo coge y lo lee o no, que esa ya es la prueba del algodón 41 años después. Pues gran lectora, tu mujer. Sí, sí, es gran lectora mi mujer, sí señor. Bastante en la librería y siempre se lleva Sí, 4 o 5 libros. ¿Cómo? Es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas de ustedes, de los lectores que están hoy con nosotros en la librería. Entonces, bueno, si hay alguien que tenga alguna ya preparada, solamente le vamos a pedir que primero se levanten y ahora les acercamos un micrófono. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Paulo. Son muchos años de amistad con Paulo y yo he visto el sudor y lágrimas de sacar adelante esta editorial. Así que bravo y enhorabuena. A Javier Urra lo conozco por un tema de un menor, que da la casualidad de que es mi hijo, así que lo conozco personalmente a través de su trayectoria, ¿no? Y esta librería vengo desde pequeña a pasear por ella y disfrutar, ¿no? Yo he trabajado 25 años en el Museo del Prado y cuando para algunos pues un museo, vale, es una cosa obligada de ver, para mí me apasiona, pero para una gran mayoría es una cosa obligada de ver y es un depósito de cadáveres. Hoy en día los museos están haciendo visualmente, están enseñando cómo se cuecen las obras, cómo se cuecen, se restauran, cómo se cuecen. Pues yo digo y animo a las editoriales y animo a la editorial de Paulo que nos enseña cómo se cuece el libro ese que sacan. Eso me parecería maravilloso. Nada más. Muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias, Ani. Sí, no, solamente comentar una cosa, si me permitís. Nosotros, bueno, ante la situación del mundo del libro, qué va a pasar, no lo sabemos, no tenemos ni idea y lo que hacemos es estar atentos. Y luego hay una gran cantidad de herramientas que van apareciendo, otras van desapareciendo, otras son efímeras, otras son virtuales. Y nosotros, pues, son herramientas, no son buenas ni malas en sí, sino el uso que nosotros hacemos de ellas. Entonces, siempre que en el caso de Casa del Libro, ¿no?, que también tiene una cuenta de Instagram y hace eso que comentas, ¿no? Sacar publicaciones con portadas de libros muy bonitas, que son atractivas y llaman a la gente, ¿no?, y más al público más juvenil, ¿no?, o más joven, pues. Pero luego, por otro lado, voy a decir una cosa que dice Pepa de Qué locura de libros, que es un blog que es una gran recomendadora, prescriptora de libros a nivel nacional, y yo es una de las personas que más he visto leer, y una vez me dijo: Raúl, no juzgues jamás a un libro por las tapas, jamás. A los bares sí. Es buena recomendación. Y tiene razón. A veces tanta imagen visual lleva mucho desengaño, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Yo no lo sé, pero ¿dónde está la línea, ¿no? Son herramientas, pero hay que hacer buen uso de ellas, ¿no? Hay que hacer un uso... no te puedes volver loco con imágenes bonitas, porque es todo virtual, ¿no? Hay que ir al contenido. Por eso yo decía antes, lo que necesitamos son lectores más y críticos que nos critiquen y que sean reflexivos. Es que si no, esto no va a ningún lado, no tiene sentido, ¿no? No tiene, bueno, como decía, es mi opinión. Yo lo que creo es que en la actualidad lo que le falta a la gente para leer son referentes en casa, porque los padres no leen. Hablo de gente de 30, 40 años. Yo he estado en casas donde el único libro que había es un regalo que yo hice y lo había hecho hacía 7, 8 años. Faltan referentes también en los medios de comunicación, en la televisión. Yo recuerdo cuando era pequeño un programa que yo no me saltaba era A Fondo. En La Clave, los debates que había, la gente se escuchaba, se expresaban ideas complejas, se usaba mucho el subjuntivo, había muchas oraciones subordinadas. Ahora la gente no habla así, los políticos... quiero decir, no hay referentes fuera. Yo quiero hablar como ese, nadie lo va a decir, nunca. Vamos, creo que va por ahí parte de la cuestión, no sé.
Sí, es verdad que hemos sintetizado tanto los mensajes, el lead, la palabra fuerza, que es lo que se busca muchas veces es el impacto, ¿no? Lo expresaba antes, transmita usted un criterio en 30 segundos. Ahí no caben los matices, ahí no cabe más que sintetizar, impactar, claro, y ese impacto es un impacto que al final banaliza el mensaje, ¿no? Y entonces se pierde la riqueza del lenguaje, de la sintaxis, de la elaboración, del gusto por la palabra. Bueno, es algo que tenemos que cuidar. No es fácil, ¿eh? O sea, cuando además tienes que emitir, no es lo mismo, como decía Pablo, la radio, y menos la radio de noche, donde el que escucha, imagina, pone calidez, etcétera, a la imagen de una televisión de saque usted ante un suceso. ¿Qué tiene usted que decir? Sí, bueno, es verdad que hemos perdido la clave, hemos perdido a fondo unos programas que eran muy buenos. Es decir, ¿sigue habiendo programas de calidad en la 2? Pues claro que hay, claro que hay. Es verdad que los jóvenes no están ya solo en televisión, sino que están en la red, y ahí entramos en el anonimato, y ahí entramos en los odiadores, y ahí entramos en el narcisismo de que todo el mundo me conozca. Bueno, y entonces, claro, al final se dice, todo el mundo tenemos que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, la pregunta es ¿por qué? O sea, tampoco se ve usted obligado. O sea, quiero decir, bueno, creo que has hecho un resumen buenísimo, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a despedir. Yo solamente puedo contar ahí mi experiencia, que bueno, en mi casa la verdad es que no se leía. Mis padres, por los pobres, bastante tenían, ¿no?, con lo que tenían pero a mí me llegó un libro a tiempo, ¿no? Que igual que otros padres decían un bofetón a tiempo, bueno, a mí me llegó un libro a tiempo, ¿no? Por un vecino me llegó y aquello me impactó y ya para siempre. Y lo que nosotros, bueno, pues con este tipo de eventos y de actos queremos hacer, y bueno, y de la mano de la Asociación de Editores de Madrid es eso, es que llegue un libro a tiempo, que es. Y así que nada más, yo creo que despedir ha sido un placer, ha sido un gustazo. Muchas gracias por estar aquí. Sin los lectores nada de esto tendría sentido, así que bueno, pues les vamos a aplaudir. Pues, muchas gracias.